Hola, bienvenidos a La Visión del Editor, el rincón del videoblog de Saco de Huesos, en el que os contamos un poco la historia de cómo determinados títulos terminaron en el catálogo de Saco de Huesos, cómo fue su génesis, etc. Hoy vamos a hablar de Calabazas en el trastero, terror oriental, y no es por eso por lo que nos hemos puesto debajo del árbol de los ruiseñores, sino porque dentro del confinamiento, pues bueno, la tropilla tenía derecho a terminar su Escape from Innsmouth. Nunca es demasiado pronto para que los niños aprendan a enfrentarse al horror cósmico y sepan pasarlo bien como el survival horror, así que bueno, nos toca recluirnos aquí en el dormitorio, ya perdonéis las condiciones. Poco importa porque vamos a hablar de un libro muy entretenido y de uno de los hitos de Saco de Huesos. Bueno, Terror Oriental fue la quinta convocatoria de Calabazas en el Trastero. Tuvo una participación relativamente modesta, 64 participantes, de los cuales se extrajo la selección de 13, un poco en la línea de Tijeras. Y un poco en la línea de Tijeras también fue uno de esos libros que nos liamos la manta a la cabeza y tiramos 200 ejemplares en lugar de los habituales 100, y es una de las cosas que hace que todavía la primera edición está disponible. Así que si queréis uno de coleccionista, ahí lo tenéis. El libro cuenta con una portada de Carlos Vibrián Luna y un prólogo de su hermano Óscar Vibrián Luna. Fue un placer trabajar con los dos hermanos en la organización de este volumen y francamente es una de las portadas, os la acerco para que se vea un poquito mejor, aunque la veréis mejor en la imagen de la web, que a mí más sugerentes me resultan, ahí con los dos cabezas estas de inspiración japonesa, muy inquietantes, muy fino como sutil, muy sutil, perdón, como tipo de terror y muy adecuado para la convocatoria. Hay que retrotraerse al año en el que estábamos lanzando la convocatoria, era el 2010, y fue una época en la que había todavía un cierto boom del cine de terror oriental. En particular, no sé si os acordaréis de películas como The Ring, que dieron mucho que hablar por todo el impacto que generó en Europa esa nueva concepción del horror, que bueno, que en realidad era nueva para el gran público. Ya había gente que lo conocía pues a través de mangas, a través de animes, a través de películas. Pero bueno, fue una época en la que llegaron muchísimas películas, tanto japonesas como coreanas, y esta es una de las cosas de las que habla Óscar Vibrián en el prólogo, además de muchas otras cosas, como gran conocedor que es de la narrativa oriental. Yo en particular recuerdo en un Liter Imaginarius en el que nos dio una conferencia muy interesante sobre Edogawa Rampo, el escritor japonés de terror y de misterio que un poco hacía homenaje a Edgar Allan Poe, de ahí el nombre fonético que se había elegido, un poco para recordar al del original. Y bueno, a mí me sedujo mucho en aquella charla que nos dio, y aquí en el prólogo creo que también es uno de estos prólogos en los que además de presentar la temática general del volumen, pues consigue como decir, ampliar nuestra cultura, que es algo siempre muy interesante, a mi parecer, en los Calabazas en el Trastero. Bueno, luego ya pasando a la selección, tenemos una selección muy variada en la que algunos dirán, como ya anuncia la portada, va a haber un peso específico de las historias japonesas, pero no exclusivo. Esto fue un tema que dio bastante debate porque, claro, cuando hablamos de terror oriental, ¿a partir de dónde comienza Oriente? En particular, lo veremos en uno de los relatos, el Oriente Próximo está mucho más cercano de lo que pudiera parecer. Bien, la portada se hizo después de la selección, con lo cual en realidad tampoco, independientemente de esta, con lo cual tampoco pretendía reflejar ¿cómo decir? La preeminencia de relatos de corte nipón, de corte japonés dentro de la selección. Bueno, la antología arranca con un relato mío, Tinta China, que es un relato que escribí para la convocatoria y que francamente he tenido que releer porque no me acordaba de todos los detalles del mismo. Es un relato que nos traslada el terror oriental a nuestra cercana Zaragoza,
Y bueno, la idea era un poco retomar toda aquella mitología que se empezó a gestar en el siglo XIX en torno a Fu Manchu y luego que desarrollaron otros como Mortimer y Blake, los cómics de estos de Mortimer y Blake, de la amenaza amarilla y demás, que era un poco jugar con los prejuicios que había habido en torno a las comunidades orientales en el mundo occidental y con unos toques de surrealismo generar un ambiente de terror bueno, que generara más inquietud que terror gore propiamente dicho. Había un juego de palabras ahí con lo de tinta china y básicamente el relato arranca con un suceso inquietante que es la desaparición de toda la población oriental, los llamados chinos, de nuestras calles y el impacto que eso genera y cómo poco a poco pues esta situación ya extraordinaria de por sí va complicándose todavía más. Es un relato que francamente me ha gustado mucho releerlo. Yo supongo que cuando terminas escribiendo tanto, llega un momento que a todos nos pasa que terminas olvidando muchos de los mecanismos narrativos y que, bueno, es interesante revisitarlos, que de ahí la anécdota. De ahí pasamos al Ladrón de Almas, de Diana Muñiz, que es un relato que, bien al contrario, a mí me dejó mucho pozo. Es un relato que me pareció muy ingenioso porque más allá de todo el uso que hace de las historias de fantasmas japonesas y demás, y un ambiente que para mí era muy cinematográfico, me gustó muchísimo el elemento que metía de estas historias paranormales hechas para revistas paranormales por una pareja de periodistas que en realidad no están como muy convencidos del tema y que van un poco hastiados a cubrir una serie de eventos y tal, y de repente se ven metidos en una historia auténtica, ¿no? Y en este sentido creo que la historia de Diana Muñiz funciona francamente bien. Es una historia muy bien armada, estructuralmente funciona muy bien y genera el desasosiego muy rápido porque te pones muy en la piel del escéptico y consigue darle la vuelta a la tortilla y volverte a meter dentro de la suspensión de la incredulidad propia paranormal, de esta que tanto hablaba M.R. James en sus leyes básicas de una buena historia de fantasmas. Bueno, pues aquí tenemos una magnífica historia de fantasmas. De aquí pasamos a La compañía de las Indias Orientales, de Guy Bruce, Miguel Cisneros Perales, que es un relato muy en la línea de este autor, que siempre experimentaba mucho y va más allá del contar una mera historia, más bien generaba todo un universo, toda una atmósfera alrededor. Es una atmósfera muy pausada, que a mí me recuerda un poco la película esta de Apocalypse Now, o si preferís directamente del Corazón de las Tinieblas de Conrad. Está ambientado en las Indias Orientales, tal y como se dice en el título, y es un poco un relato de personas varadas en otro mundo, en otro entorno, en un entorno muy aislado, y genera una sensación muy malsana. Es un relato muy, muy intimista, en cierto sentido, muy sobre las emociones de los personajes, y que nos resultó una aproximación muy original dentro de todas las propuestas que recibimos dentro de la convocatoria. De aquí pasamos a uno de los relatos que digamos que geográficamente planteó más, o digamos, estaba más relacionado con las preguntas que plantearon mucho durante la convocatoria de hasta dónde demonios llega Oriente, ¿no? Es el relato Chacal de José Ignacio Becerril Polo, alias Nacho, para los que lo conocíamos del foro de Ocio Joven, y es un relato que está ambientado en Egipto. Es un relato muy claustrofóbico y a mí Egipto me parecía muy natural como puerta de Oriente porque, bueno, el Imperio Otomano llegó hasta ahí y para todos los que somos muy decimonónicos en nuestras ambientaciones y en nuestros intereses, digamos, de documentación, nos parece evidente que Egipto era como la quinta esencia de Oriente para tantísimos viajeros europeos que consideraban que llegar hasta Egipto, a partir de Egipto empezaba Oriente, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un relato de corte contemporáneo en el que se transmite muy bien el agobio de unos turistas visitando una pirámide y cómo pues entran en las entrañas de ese templo subterráneo. Hay un poco, hay unos ecos cutonianos de cultos mistéricos mediterráneos, ¿no? Lo de sumirte en las sombras para descubrir la verdad. Y bueno, la situación degenera y se convierte todo en una especie de trampa, digamos, donde el agobio precisamente de estar demasiada gente en un espacio exiguo
pensado para los muertos bajo las ardientes arenas del desierto, pues genera una sensación de claustrofobia magnífica. Es uno de los relatos de Nashov que creo que son más eficaces a la hora de transmitir terror. Terror, como digo, muy claustrofóbico. De aquí pasamos a Cicatriz de Hierro, de Víctor Núñez Rodríguez, que Víctor Núñez es uno de los autores que en cierto momento de Calabazas en el Trastero parecía que estaba abonado a todos los números. Yo lamento que en estos días no nos mande más cosas, porque francamente echo de menos su prosa. Y aquí fue una de las propuestas más originales, porque claro, Oriente todo el mundo estaba pensando, pues como digo, en la zona japonesa, o si queréis la zona de Indochina y demás. Y aquí es un relato que está ambientado en las estepas siberianas y que se relaciona pues con todo este imaginario del transiberiano, ¿no? De este tren ruso que atraviesa estos grandes espacios vírgenes, muy misteriosos todavía, y que tienen toda una mitología propia muy sugerente. Y aquí tenemos esa confrontación entre el progreso que se adentra dentro de un territorio virgen, un territorio hostil a cierto tipo de, precisamente, concebir el progreso, y que funciona muy bien en esa dicotomía que yo creo que era subyacente en la temática, porque evidentemente hablamos de terror oriental, pero hablamos desde el punto de vista de los occidentales, es decir, hay un componente de exotismo, hay un componente de descubrir un nuevo mundo, de entrar en una nueva realidad. Y este relato, Cicatriz de Hierro, que es el nombre que hace referencia precisamente al ferrocarril, pues funciona muy bien en esta línea, ¿no? De llevarnos al otro lado, a ese territorio ignoto, y además desde una propuesta muy original, pues porque se mezcla toda la idea de los pueblos sedentarios que están construyendo su forma de progreso dentro de un territorio sagrado de pueblos nómadas, etcétera, que tiene una propia idiosincrasia y una propia forma de ver el mundo. Lo siento, me estoy quedando cada vez más oscuro, es que cae la noche. ¿Qué demonios? No se puede hacer otra cosa. De aquí pasamos a La trampa del amor, de David Jasso, otro autor que también pudimos disfrutar de él en varios calabazas, pero que últimamente no nos manda nada. Desde aquí, David, venga a ver si te animas a escribirnos algo para alguna calabacica. Y que, de nuevo, pues llevó el horror, en esto hay un cierto paralelismo con mi relato, llevó el horror a nuestra tierra. Es un relato que está relacionado con el terror oriental a través de los personajes, pero que la ambientación que nos plantea para mí es Zaragoza. Y bueno, es un relato en el que David Jasso, que también, aparte de su trayectoria como narrador literario, ha tenido también una faceta más ligada al audiovisual. Muchos lo conoceréis tal vez de su faceta de locutor. Es una persona que, se la habéis oído en charlas o por la radio, os quedaríais alucinados con la voz que tiene, la capacidad de hablar que tiene. Y bueno, también es alguien que ha trabajado mucho con el lenguaje audiovisual en el amplio sentido del término, y que conoce muy bien el cine. Y en este sentido, yo creo que este relato, junto a otro que veremos más adelante, son tal vez los dos que mejor captan la esencia precisamente de ese terror oriental cinematográfico que tanto estaba dándonos que hablar en esos momentos en España. Voy a intentar girar un poco la lámpara, a ver si ganamos un poquito de luz. No sé, así se ve un poco más. Bueno, si no me van a devorar aquí las sombras. Bien, de aquí vamos a Cuchisaqueona, un relato de Miguel Puente Molins, que es otro gran conocedor de la mitología en general, no solamente la mitología oriental, sino la mitología en general. Yo ya le había oído hablar de la Cuchisaqueona, de hecho es un monstruo que yo descubrí gracias a él. Los que no lo conozcáis, no os voy a desvelar nada, todo está ligado en torno a una deformación facial que se hizo para como un castigo cruel sobre una mujer, y esta deformación facial hace que haya un corte en los labios que deforma la boca. El mito en sí ya lo descubriréis entero si os interesa, y si no, a través del relato. Y lo que es interesante de este relato es que toma el mito, que es una cosa que en el Círculo de Krisky, la antología que sacó en solitario Miguel Puente Molins, ya deja muy patente. Es un autor que es capaz de coger el mito y traerlo de vuelta a la realidad cercana,
y reelaborarlo de nuevo. Yo me acuerdo que en aquella época había un tema de violencia callejera en el que se hablaba precisamente del tema este de hacer un corte en los labios y obligar a la persona a pegar un grito de tal forma que se desgarraban los carrillos, y Miguel Puente Molins mezcla estos dos elementos, el horror urbano real que había en aquella época, bueno, que en aquella época, en mi juventud, que soy de la misma quinta que el Mick, existía, y bueno, lo mezcla con este mito tradicional japonés de la Kuchisake Onna. No os voy a desvelar más porque es un relato muy corto, muy potente, que merece la pena descubrir por sí mismo. Y de aquí pasamos a La caída de la casa de Ushima, de Andrés Abel, que es un relato como muy de samuráis, muy de historia tradicional familiar, el honor, las maldiciones familiares. En ese sentido es un poco como un cruce de novela gótica, de ahí quizás los ecos de La caída de la casa User de Edgar Allan Poe, con mitología y ambiente japonés. Y la verdad es que es un relato muy conseguido, que se desarrolla de una forma muy pausada, muy como las películas de Kurosawa, casi solemne en el terror que va desarrollando, y que tiene una serie de lecturas muy interesantes precisamente por el trabajo de personajes que hay detrás de él. Es un relato francamente muy bien construido, y me atrevería a decir que se sale un poco de la norma de lo que acabó siendo Andrés Abel para nosotros, que fue un autor que también acabó muy abonado a los calabazas en el trastero, y del que, por cierto, podéis disfrutar de un relato en la antología Kaiju, que estamos promocionando en estos momentos en la web. Y está mal que lo diga, para mí el mejor relato de la antología, uno de estos relatos que te vuelve totalmente loco. Pero bueno, volvamos al terror oriental y volvamos a Orgullo de Padre, de Darío Vilas, que es el siguiente relato de la antología. Y este relato es el otro que decía que funciona muy bien desde un punto de vista cinematográfico también. Hay una serie de escenas que dices, madre mía, yo esto tendría que verlo en una película o en un cortometraje, porque lo estoy visualizando también. Esto funcionaría tan bien, tal y como nos lo está describiendo en pantalla, que es de estos relatos que te deja con ganas de ver la adaptación. Así que si por aquí hay algún guionista o algún director de cine, contactad a Darío porque merece mucho la pena. ¿Y de qué nos habla? Pues de nuevo tenemos relaciones familiares, en particular tenemos ese ambiente opresivo tan japonés, de las familias tradicionales, e incluso contemporáneas, que a diferencia del de Andrés Abel, que es más histórico, y es un relato muy de relaciones familiares. En este sentido, yo creo que se podría entroncar un poco con el tema de terror que desarrolló luego Darío Vilas en la novela Babujal, de la que también hablamos en el videoblog. Es un autor que tiene mucha gracia para transmitir, no solo describir, sino transmitir las sensaciones y las relaciones entre los distintos personajes. Y aquí en un relato muy corto nos damos cuenta hasta qué punto maneja este tipo de narrativa tan intimista. De aquí pasamos a Oni, de Luis González, que también fue un autor que estuvo muy a la órbita de Saco de Huesos y al que desgraciadamente le he perdido un poco la pista. De hecho, me está empezando a dar una serie de nostalgia todas estas videoreseñas de antiguos títulos. Chicos, si veis los vídeos, espero que sigáis escribiendo y que os acordéis de nosotros. Bueno, Oni. Oni, de Luis González, es un magnífico relato de casas embrujadas. Es un relato de casas embrujadas antes de que lanzáramos la convocatoria de casas embrujadas, muchos años antes, y que funciona precisamente muy bien por toda la frescura que da el tema del Oni. Un Oni es un demonio japonés, que da este elemento sobrenatural dentro de una historia de casas embrujadas que si no podría haber sido muy canónica. Y bueno, Luis González es un autor que yo francamente me dejó la impresión de que conocía muy bien las mitologías orientales, y en cualquier caso en este relato lo explota francamente bien para generar precisamente esa sensación de fatalismo. Sabemos que las cosas van a ir mal, y lo transmite desde el primer momento, y al mismo tiempo consigue mantenerte agarrado con su narrativa para que no puedas escapar de este influjo terrible. De aquí pasamos a uno de los relatos más originales de la antología, Almas en danza, de L.G. Morgan, que es un relato también ambientado
también que bebe de la tradición del Extremo Oriente, pero en este caso de China. Y es un relato muy poético, es un relato muy hermoso, es un relato que es muy gráfico también. Yo casi más que en película, que creo que sería muy difícil captar toda esta belleza, es un relato que yo creo que en un trabajo de imágenes, quizás con una ilustradora, perdonad, como Verónica Leonetti, que tiene esta, esta delicadeza también en el trazo, le podría captar toda la magia que hay en la prosa de este relato. Es una prosa, como digo, casi poética de la belleza estética que transmite. Y no solo una belleza gráfica visual, es una belleza casi melódica, casi de... creo que a veces cuando hablamos de ceremonias y de fiestas y demás del entorno asiático, a veces estamos muy en lo descriptivo y perdemos precisamente esa gracia casi etérea que tienen estas representaciones y estos gestos que son muy hermosos en sí mismos. A mí como practicante de Kendo es una cosa que he descubierto cuando haces katas y demás, o el propio trazo, ¿no? Incluso esta gente, incluso cuando corta otro en dos, son como poéticos, es como hermoso. Así que, y creo que este relato, Almas en Danza, del Eje Morgan, es uno de los relatos que más bien ha sabido captar, que mejor ha sabido captar esa elegancia, esa belleza. Ya en la recta final llegamos a Bunraku, el relato de Ignacio Cicermoso, que se llevó el premio Nosferatu al mejor relato de la convocatoria. Es un relato que yo en su día creo que no llegué a apreciar en toda su medida, lo reconozco, no fue uno de los relatos que más tilín me hicieron en su día, y a medida que lo he ido releyendo me ha parecido cada vez más hermoso y cada vez más ¿cómo decir?, poético, casi en cierto modo, de cómo está armada la historia. Bunraku es un relato que de nuevo nos lleva a Japón, de nuevo nos lleva a una parte intimista de las familias. Hay el eco de todas las tradiciones y demás. Y luego está un elemento estético muy bonito, que es el del Bunraku, que está ligado con, digamos, en cierto modo, con los títeres, con las marionetas, con esos muñecos que son hermosos y a la vez inquietantes, que es uno de los temas recurrentes en varios calabazas en el trastero. De hecho, ya hablamos de Armand y el titiritero, de Ricardo Montesinos, en la convocatoria de tijeras, y que en las manos adecuadas resultan inquietantes, hermosos y siniestros en alguna medida. Y bueno, Bunraku es un relato que, francamente, releyéndolo, me he acabado dando cuenta de que la calidad de la historia hace que, aun revisitando algunos elementos que ya habíamos visto en otros relatos, consigue llevarlos un peldaño por encima. Así que, bueno, es evidente que ahora, para mí, que merecía este premio Nosferatu por la gran calidad de la prosa, donde ya se adivinaba un autor que creo recordar que entonces todavía no tenía antología en solitario, no tenía todavía libro en solitario, y que ha dado muchísimo que hablar y todavía está dando muchísimo que hablar en el panorama de fantástico español. Y ya como cierre, quizás el relato preferido para mí de la antología. Estoy aquí, qué mal quedar, ¿no?, el editor que dice estas cosas. Francamente es una antología que me parece muy muy potente, y quizás lo que más me sedujo de La niña china de Santiago Eximeno es que no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada el enfoque. Es un relato que habla de maltrato escolar, de acoso escolar. Es un relato que habla de prejuicios, tal y como yo hice en el primer relato. Y es un relato que funciona muy bien con la sencillez. Habla de una niña china. Nosotros somos de una época en la que empezaron a adoptarse muchas niñas chinas, porque se descubrió en los años 90 un escándalo con los orfelinatos que había ahí. Yo recuerdo que causó muchísimo impacto cuando estaba en el instituto, y fuimos quizás la generación que empezó a ver estos niños adoptados, y no siempre fueron bien acogidos en España. Esto es una realidad, y este relato retoma esta problemática social
Y muy en la línea descarnada de Santiago Ximeno, de todas estas reflexiones que tiene él sobre la soledad, sobre el encajar en la familia, en la sociedad, lo lleva sin cortapisas al tema del acoso escolar y termina desarrollándolo de un modo que para mí es francamente espeluznante. Y no solo me sorprendió el modo narrativo del propio relato, sino la lucidez a la hora de elegir hablar de este tema a través de la convocatoria de Terror Oriental. Y francamente, creo que es un broche perfecto para una antología que, como digo, tuvo un nivel altísimo. Quizás a nivel de participación no parezca muy impresionante, 64 participantes, pero releyendo los relatos para la videoreseña, yo me quedo a bolos de la suerte que tuvimos aquí en nuestro quinto volumen de Calabazas en el Trastero. Era apenas nuestro segundo año de rodaje. La calidad de las obras que recibíamos y que nos permitieron hacer una magnífica selección. Las obras que nos llegaron, muchas que quedaron sin seleccionar, merecerían haber sido publicadas. Algunas salieron en otras publicaciones, lo sé de buena tinta. Y francamente nos reafirmaban en la idea de que Calabazas en el Trastero tenía que existir. Teníamos que seguir dando voz a todos esos autores que no tenían muchas posibilidades de publicar. Habían cerrado iniciativas pues como Miasma, Tierras de Acero Magazine, no sé si cerró por aquellas fechas o no. Hubo un tiempo que estuvo Historias Asombrosas en paralelo a Calabazas en el Trastero, pero acabó cerrando también. Y bueno, merecía la pena seguir adelante con esto y sigue mereciéndola porque había una gran calidad de autores y de autoras ahí esperando a ser leídos y a ser disfrutados. Aquí, para todos los amantes de la mitología oriental, para todos los que quieran descubrirla, Calabazas en el Trastero Terror Oriental es un magnífico compendio de relatos que os va a dar diferentes visiones de este tipo de mitología, de este tipo de narrativa, de este tipo de idiosincrasia, porque muchas veces ni siquiera están basados en fuentes clásicas. Muy recomendable, espero que lo disfrutéis y como siempre, si lo habéis leído, por favor, dejad vuestros comentarios en el videoblog, que a los autores les hace mucha ilusión que habléis de sus obras y que piquéis el gusanillo a alguien. Bueno, nos despedimos. Prometido el próximo vídeo lo intento hacer en mejores condiciones ambientales. Cuidaros mucho y oye, que no os visite la cucha saqueona ni los onis.